Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Si es la primera vez que te conectas o si estás algo despistado, pues te recuerdo que hoy estamos en la segunda sesión de la serie de Jonás que comenzamos la semana pasada. Supongo que conoces la expresión el elefante en la sala. Es una expresión que se utiliza para referirse a un tema del que nadie se atreve a hablar o un tema muy importante que causa tensión y que todo el mundo está intentando ignorar. Bueno, pues hoy me voy a permitir la licencia de cambiar la expresión del elefante en la sala por la ballena en la sala, porque creo que si somos honestos, todos nosotros, al menos una vez, nos habremos preguntado si la historia de Jonás fue real o no fue real, especialmente el episodio de la ballena en la vida de Jonás. ¿Esto ocurrió o no ocurrió? Bueno, lo primero que quiero decirte es que si esto te lo has preguntado alguna vez, quiero que sepas que es normal, que somos humanos y que intentamos entender las cosas y este tipo de preguntas forman parte de nuestro camino. Pero a la vez que nos hacemos estas preguntas y llegamos a ciertas conclusiones, es bueno que sepamos que la decisión que tomemos a la hora de creer o no creer que fue histórico puede tener consecuencias en nuestra manera de leer esta historia, de disfrutar esta historia y puede que también en nuestra manera de afrontar la vida. Hay varios puntos de vista diferentes alrededor de este tema, pero me gustaría hablaros de los dos más comunes, que casualmente son los dos más extremos. Por un lado, tenemos a la gente que piensa que esta historia no vale la pena prestarle atención porque no fue real, porque no fue histórica. Y la mayoría de las personas que se posicionan en este punto de vista lo hacen porque les parece imposible el hecho de que un hombre quepa en un pez grande, que pase 3 días en el vientre de un pez, que sobreviva y que luego sea escupido en la orilla para seguir predicando. Y esto es razonable, es muy razonable, es lógico y me parecen grandes motivos, sobre todo si no eres creyente. Si eres creyente, te animo a que veas que quizá tienes la responsabilidad de indagar más y de buscar motivos con más fundamento que el hecho de que nos parezca posible o imposible. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nuestra fe se basa en uno de esos imposibles. Se basa en el hecho de que creemos que Jesús resucitó. Así que si quieres explorar el camino de la historia de Jonás como una parábola, me parece bien, pero te animo a que indagues y a que busques razones más profundas. A día de hoy siguen habiendo eruditos, arqueólogos, teólogos, filósofos que no se atreven a desmentir la veracidad de esta historia simplemente por el hecho de que les parezca imposible. El problema de creer que es imposible es que de algún modo puede afectarnos en nuestra manera de vivir nuestra fe, porque podemos estar negando otros imposibles. Podemos estar negando la posibilidad de que Dios interactúe en nuestra realidad, que Dios actúe en nuestra humanidad, que haga milagros y que a día de hoy podamos seguir viendo cosas que nos sorprendan. Ese es un lado, ese es uno de los polos a la hora de posicionarse con la veracidad de esta historia. Pero luego está el otro. El otro polo es el de ese grupo de personas que piensan que esta historia es literal y que ocurrió tal y como está aquí narrada y que necesitas creer que fue literal para poder disfrutar, entender y vivir esta historia. Hay motivos para creer que esta historia ocurrió, por supuesto, empezando porque Jonás fue un personaje histórico que no solamente aparece en este libro de Jonás, sino que aparece en el libro de Reyes, que está considerado a nivel literario como un libro histórico. Además de esto, Jesús lo mencionó siglos después, le alabó por su conducta y lo tomó como referencia para algunas de sus palabras, de su discurso y de su vida. Pero hay gente que ha convertido esta historia de Jonás casi en un examen para saber si alguien es cristiano o si no es cristiano. Porque para ellos lo importante es lo de la ballena. Es tan importante lo de la ballena que el resto pasa desapercibido. Y pasan una vida intentando buscar pruebas en webs de dudosa credibilidad que sustente su punto de vista. Ambos polos tienen algo en común, y es que los dos se centran en el asunto de la ballena muchas veces para desviar la atención del asunto principal. Prefieren
discutir sobre si Jonás se sumergió en el vientre de una ballena, en vez de abrirse a la incómoda posibilidad de que nosotros, una o dos o tres o más veces, hemos estado también en el vientre de esa ballena. Podremos seguir discutiendo durante el resto de nuestra vida sobre si esto fue histórico o no fue histórico. Pero lo que creo que tenemos que discutir hoy es si estás huyendo de Dios o si te estás sumergiendo en el fondo del mar dentro de esa ballena. Así que, dicho esto, si os parece, vamos a leer el capítulo 2, enterito. Vamos allá. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuánta poesía, cuánta sensibilidad, cuánta angustia, cuánta desesperación y cuánta belleza hay en esta oración. Creo que este es uno de los motivos por los que Jonás no es un libro para niños. Porque tienes que haber vivido una serie de circunstancias en tu vida para poder comprender, aunque sea un poquito, lo que está pasando aquí. Te hago dos preguntas. La primera, ¿cuándo fue la última vez que pasaste por ahí? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por una situación parecida? La última vez que tocaste fondo. Que a lo mejor las personas que te rodeaban se volvieron en personas de tu desconfianza o en traidores, o que la última vez en la que tocaste fondo a nivel económico, o un momento oscuro en tu matrimonio en el que pensabas que no ibas a salir de ahí, o un momento de depresión en tu vida. ¿Cuándo fue ese momento en el que ya no podías bajar más? Estabas tan hundido que no te quedaba otra opción que tener que dar la cara y hablar con Dios de lo que estaba pasando. La segunda pregunta: ¿cómo fue tu oración la última vez que estuviste ahí? ¿A qué se parecía? Porque cuando yo pienso en mis oraciones en esos momentos, recuerdo oraciones muy mal articuladas. Recuerdo oraciones muy desordenadas, que eran una especie de gritos y murmullos y balbuceos y quejas absurdas. Esta semana he visto un meme que me ha recordado mucho a mis oraciones. En este meme veis que en la palabra de arriba está muy claro cómo va a empezar la oración, ¿no? Con el típico Señor Jesús o Dios mío, y que al final tenemos muy claro que va a acabar con un amén. Pero todo lo que hay en medio solo son garabatos y un desorden. Y aquí es donde veo una gran diferencia entre Jonás y nosotros. Porque aunque nuestros sentimientos y los de Jonás puedan ser muy parecidos, sus palabras, su manera de hablar con Dios en medio de una situación tan crítica, nos muestran que Jonás sabe algo acerca del momento que está viviendo que quizá nosotros nos estamos perdiendo. No sé si en este momento de tu vida sientes que estás pasando por la barriga de la ballena, pero sí sé que en algún momento de nuestra vida, de aquí en adelante, puede que volvamos a encontrarnos en una situación parecida. Y me gustaría que recordásemos estas dos cosas sobre la oración de Jonás. Dos diferencias entre la oración de Jonás y puede que nuestras oraciones, que pueden ser muy útiles para nosotros cuando estemos en ese momento. La primera diferencia es que Jonás sabía que Dios le escuchaba. El versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Ojo, Jonás sabía que el motivo por el que él estaba en el vientre del pez era por su culpa, era por sus decisiones, era porque él había pensado en huir de Dios. Estaba tocando fondo por sus acciones. En ese momento, cuando Él está ahí o cuando nosotros estamos en una situación parecida, no solamente tenemos miedo, no solamente estamos desesperados, sino que también tenemos vergüenza. Pero Jonás igualmente oró. A pesar de que Dios estaba en su derecho de no escuchar a Jonás por su desobediencia. Creo que hay muchos obstáculos en la oración, muchos de esos obstáculos son externos. Pero hay muchos otros que son internos y estos son los más peligrosos. Creo que la vergüenza es uno de estos grandes motivos que impiden que nosotros nos acerquemos a Dios con confianza, que impiden que nos arrepintamos de nuestros errores. Es difícil volver a casa reconociendo tus errores y mostrarte vulnerable y arrepentido. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien a quien le diste el consejo de no hacer tal cosa, por ejemplo, de no pedir un préstamo, vuelve a los meses arrepentido diciéndote no tenía que haber pedido ese préstamo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Tu reacción es la de ahora no vengas a mí a rogarme, ahora no vengas a mí a pedirme que te ayude a salir de aquí, porque yo ya te avisé? ¿Tu reacción es la típica del ya te lo dije? Te voy a ayudar, pero ya te lo dije, porque quieres tener un poquito de razón en medio de esto. ¿O tu reacción es como la de Dios, que escucha y muestra misericordia a Jonás? Qué bienaventurado Jonás, que Dios no le trató a él como él trató a Nínive. Porque cuando Nínive estaba tocando fondo, Jonás no quiso dar la cara. Jonás no quiso escuchar la necesidad de ese pueblo y ayudarles. Sin embargo, cuando Jonás estaba tocando fondo, Dios sí puso su oído y respondió a su oración. No tengo ni idea de qué manera estás tocando tu fondo y tampoco sé cuánta vergüenza tienes en este asunto que estás viviendo y cuánto te cuesta volver a casa y reconocer tu error y pedir ayuda a Dios. No sé cuánta es tu vergüenza, pero sí sé con seguridad que el amor de Dios sobrepasa esa vergüenza. La segunda diferencia entre la oración de Jonás y la nuestra es que Jonás sabía que no estaba solo. No estás solo. Te cuento un secreto, ¿vale? Entre tú y yo. Tú no eres el único que ha pasado por la barriga de la ballena. Tú no eres una víctima, el universo no está en tu contra y el profe no te tiene manía. Hay un montón de personas que han pasado por ese camino, que han transitado por la barriga de la ballena y que han pasado por situaciones más difíciles que la tuya y la mía. Y esto no lo digo para menospreciar la situación de dolor por la que tú estás pasando, sino para que sepas que la experiencia de aquellos que ya han pasado por allí, que han pasado 3 días de oscuridad en ese lugar, puede llegar a ser aliento, esperanza e inspiración para tu vida. Hay algo precioso que Jonás hace en esta oración. Y es que esta oración está basada en algunos salmos. Me gustaría leeros algunos salmos rápidamente. El Salmo 18:5 dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El 31:7 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El Salmo 33 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma al Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El Salmo 42:5 dice: espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Os suena este vocabulario? ¿Os suenan estas frases y estas palabras? Jonás se está nutriendo de la experiencia de otros hermanos, de la historia de su pueblo, de las canciones de otros artistas y poetas y salmistas que escribieron también en medio del lamento y de la oscuridad. Jonás no estaba solo en el vientre de la ballena. Jonás estaba acompañado de la historia de su pueblo y de las palabras y de las oraciones de generaciones anteriores. Hay un libro que os recomiendo a todos, pero especialmente a los que os llame la atención el arte y la creatividad, que se llama Roba como un artista. Y el libro empieza así: a todos los artistas les hacen la pregunta:
¿De dónde sacas tus ideas? La respuesta honesta del artista es: las robo. Lo primero que debe hacer un artista es descifrar qué vale la pena robar. David Bowie lo decía de otra manera, decía: el único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. Jonás está robando como un artista. Está escogiendo las palabras de otros y haciéndolas suyas, pero sobre todo está agarrando la palabra de Dios. Está dejando que la palabra de Dios ponga palabras al momento que él está viviendo, que le ayude a entender cuál es la situación por la que está pasando. Y para eso, obviamente, Jonás debe conocer la palabra de Dios. Jonás sabía de dónde podía robar. ¿Tú sabes de dónde puedes robar? ¿Quiénes son los que están poniendo las palabras en este momento de dolor en el que estás tocando fondo? ¿Quién vas a dejar que pongan palabras a tu situación? Porque si dejamos que las palabras en nuestra boca las ponga el mundo, te acabarás dando cuenta de que aparecerán palabras de queja, de incredulidad, de desesperanza, de soberbia, de culpa, de orgullo, de vergüenza, de autodestrucción. O podemos dejar que las palabras en ese momento las pongan aquellos hermanos y hermanas que te conocen, que han pasado por tu situación y que ya han sido rescatados. Puedes dejar que tus palabras en ese momento las ponga la misma palabra de Dios. Jonás sabía que Dios le escuchaba y que no estaba solo. Que Dios oía sus oraciones a pesar de lo que él había hecho. Y de que las oraciones de sus hermanos, las canciones de otras generaciones, le acompañaban. Estas dos diferencias entre la oración de Jonás y las nuestras nos llevan a una conclusión, y es que no podemos salir de la barriga de la ballena por nuestros propios medios. Necesitamos a nuestra comunidad de hermanos y necesitamos que sea Dios el que nos rescate. Necesitamos una comunidad que nos acompañe, que nos inspire, que a través de su experiencia nos dé consejo, que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender qué estamos viviendo, pero a través de la palabra. Un grupo de personas que ya ha descubierto que no se pueden salvar por sus propios medios y que nos invite a confiar en Jesús en medio de la oscuridad. Y sobre todo necesitamos que sea Dios el que nos rescate. Jonás llega a esta conclusión en el versículo 9 cuando dice: la salvación es de Jehová. Él sabe que él no puede hacer nada para salir de ahí, que está en manos de Dios y que solamente Él es el que puede salvarle. Antes de terminar, me gustaría haceros una propuesta. Que durante esta semana hagamos lo que Jonás hizo en el vientre de la ballena. Que de la misma manera que él se inspiró en las canciones de los salmos y en ese precioso vocabulario y verdades, que nosotros podamos coger la oración de Jonás y hacerla nuestra, que podamos robar como un artista, que podamos plagiar a Jonás y dejar que sus palabras puedan acompañarnos y llenarnos de aliento, de esperanza, de salvación y de verdad en el momento en el que estemos en la barriga de la ballena. Y sobre todo, que en esa oración podamos decirle a Dios que Él es nuestra salvación. Nuestra tentación es decirle cómo tiene que salvarnos, cómo tiene que rescatarnos. Nosotros le damos el plan y le pedimos que Él cumpla con nuestro plan. Pero lo que tenemos que hacer simplemente es reconocer que Él es el que puede salvarnos. Después de esa oración, vendrá el momento en el que lleguemos a la orilla. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Que Dios os bendiga.